Vamos a hablar hoy del discipulado. Son muchos años, más de 50, quizá desde el año 61, y en toda mi larga vida en el Señor jamás escuché, excepto pues en la escuela o en otros lugares, una predicación sobre un tema tan importante como este, el discipulado. Parece como si fuera cosa de otros, pero no, son cosas nuestras. Aquí en la palabra de Dios nos ha hecho una pregunta. Es un término que lo escuchamos muy a menudo, el término de discípulo, de creyente. ¿Son sinónimas o no? A veces sí, pero en la mayoría de los casos no tiene nada que ver. ¿Qué es ser discípulo? Podríamos, pues, definir lo que el mismo diccionario nos dice. Un discípulo es alguien que aprende, es un aprendiz o un alumno. Por eso fue un término que en el principio del cristianismo se utilizó primeramente para designar a los seguidores de Juan el Bautista y posteriormente a los seguidores o a los discípulos, mejor dicho, de Jesús. Y así lo encontramos en varios textos de las Escrituras que no voy a leer, en Mateo capítulo 22, versículo 16, y sobre todo refiriéndose a los discípulos de Jesús, lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 24. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que un discípulo es un alumno y un aprendiz. Un creyente es un discípulo. Debería ser un discípulo, porque si no es discípulo, realmente no es un hijo de Dios. Creyentes, hasta el diablo es creyente. Lo hemos dicho muchas veces, porque cree en Dios, cree que Dios existe, cree todo lo que y más de lo que nosotros podemos conocer sobre la divinidad. Por lo tanto, la palabra creyente no dice en sí misma nada. Espero que no os asustéis. Creyente, aquel que cree en algo. En este caso, estamos hablando a nivel religioso. Es una persona que cree, pues, en una religión determinada, se llame católica romana o se llame evangélica o protestante o como queramos llamarla. Pero no es nada concluyente. Evidentemente nosotros nacemos al Señor como creyentes. Sería difícil que nosotros no creyéramos en lo que nos ha provisto de algo más que el simple creer. Por lo tanto, creyente también es un sinónimo de hijo de Dios. Pero no todos los creyentes son hijos de Dios, ni mucho menos. Ni todos los creyentes son discípulos. Ahí está la cuestión. En nuestros días
podemos decir que no se aplica correctamente en todos los casos esta palabra. ¿Es esto para ti o para mí correcto? ¿Somos creyentes? Sí, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha lavado, porque Él nos ha regenerado a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Es esto correcto bíblicamente? Sí. De eso se trata, de lo que dicen las Escrituras y no lo que el mundo y muchos de nosotros o muchos de los cristianos llamados evangélicos creen que son. Y Jesús se le acercó diciendo: toda potestad me es dada en la tierra, toda potestad me es dada en la tierra. Solamente a través del sacrificio vicario de Cristo le es dado por la misma divinidad a Jesús hombre esa potestad, porque siendo hombre también es Dios. Por eso Él tiene autoridad para decirnos y para decirle a aquella sociedad de aquel tiempo, a aquellos que le seguían, a aquellos creyentes que creían en Él, entre comillas muchos, otros de verdad, les dice y les ordena, les da un mandamiento en el que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento la Escritura dice, y es importante que lo retengamos, id y haced creyentes, sino discípulos, gente que están dispuestas a aprender, a ir avanzando en el conocimiento de la gracia de Dios, un día sí y otro también, hasta el resto de sus vidas. Esa es la gran diferencia. El creyente bíblico es y debe ser un discípulo, porque si no es un discípulo, no es realmente un creyente real. Por lo tanto, id y haced discípulos, no gente que llene nuestras iglesias, sino discípulos, gente con un corazón abierto a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de esa palabra se vaya regenerando el hombre. Ese hombre que Dios amó antes, hombre y mujer, que Dios amó antes de que los mundos fuesen, que los conoció, para que se cumpliesen las Escrituras, para que se completara la gracia de Dios en todos aquellos que Él amó. Repito nuevamente esta palabra, que Él, porque sí, porque le plugó, dice los antiguos, porque así lo quiso. Id y buscad a esos discípulos. Ese es el ministerio de la Iglesia, no es otro. Id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice algo más, que es importante, es necesario que nosotros también hagamos, y que le enseñemos a esos creyentes, a esos niños que han nacido a través de la palabra dicha por sus discípulos, nosotros sus discípulos. Les dice, nos dice a nosotros en esta tarde, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, dando una muestra de su amor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
del mundo. Y acaba diciendo amén en el versículo 20. Amén. No es la traducción que solemos hacer, que también así sea. Así se hará. ¿Cómo podemos? No se traduce. ¿Cómo podemos? ¿Qué profundidad hay ciertas palabras en la Biblia que ni tan siquiera podemos traducir a nuestra lengua actual? Amén. La palabra de Dios es amén y amén. Esta es la gran verdad. Por eso el término en nuestros días se aplica a los cristianos en general, a los creyentes en general. Aquellos que creyeron en la palabra de Dios en ese momento a través de las predicaciones, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero también se nos aplica a nosotros de una manera muy especial, como discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Muchas veces venimos, escuchamos la palabra y no ha llegado a nuestras vidas, ni tan siquiera ha pasado más allá de nuestras orejas por una equivocación terrible que te puede llevar a la condenación, porque nadie puede estar seguro sin el Espíritu que tiene el creyente verdadero, es decir, el discípulo, el Hijo de Dios. Así no se lo dice. El creyente, cualquiera de nosotros podemos saber si somos creyentes o no. Creyentes, estoy hablando, repito nuevamente, y no estoy confundiendo, repito ambas palabras. Creyentes, hijos de Dios, discípulos. ¿Estamos nosotros dispuestos a aprender? Sí, de la palabra de Dios, sí. Pero es que al Señor ha querido que hombres como yo, como Óscar o como Rafael y como otros tantos, o como Ignacio, prediquen el Evangelio. A él así lo ha dispuesto para extender el reino de Dios. Y no solamente eso, sino también que te escogió para que tú lleves esa buena noticia a aquellas personas que amas primeramente y después a todo tu entorno familiar y más allá de las fronteras de tu propia casa. Por eso el término de discípulos se aplica también, como de creyentes, no únicamente a los 12, sino a cada uno de nosotros. La Iglesia actual, en general, no es misionera. La Iglesia de hoy está asentada en su propio orgullo, en general, en su propio orgullo, en sus sentimientos, el pasarlo bien, y no tienen ningún interés en escuchar predicaciones de este tipo. Este hombre siempre está en lo mismo. Yo no puedo predicar de otra forma. Soy un predicador desde siempre muy literal. Por lo tanto, no puedo cambiar. Así que, hermano y hermana, dice el Señor a través del profeta Isaías: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entre mis discípulos. Isaías capítulo 8, versículo 16. Esto es muy importante. Más importante de lo que parece. Es triste reconocer, pero este tema no interesa a mucha gente.
El texto de Isaías que hemos leído va mucho más allá de lo que aparentemente nos sugiere. Lo que se está refiriendo aquí, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, está hablando Isaías de un seguimiento constante, lo que se llama hoy en día discipulado. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros discipulado? Eso son cosas modernas o cosas de iglesias que no son como nosotros. No, somos nosotros. Está dirigida a nosotros de hacer un discipulado constante. Ata el testimonio, átalo, dice Isaías. En el tiempo y en el espacio nos lo dice también a nosotros. Sella la ley, séllala, para que quede como testimonio a generaciones futuras. Bien, estoy transliterando la Escritura. ¿Pero a quiénes? ¿A creyentes? ¿Al pueblo de Israel? ¿A quiénes? A mis discípulos. Aquellos que están abiertos a conocer el mensaje de Cristo y llevarlo a sus vidas. Aquellos que leen con avidez la palabra de Dios. Estos son sus discípulos. Por eso, aquí el mensaje es que, o de lo que está hablando es de lo que he dicho hace un momento, de un seguimiento constante de nuestros hermanos más débiles, de aquellos que todavía están entre el mundo y el Señor, hablándole constantemente, discipulándolo, enseñándoles, en definitiva. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Nos está sugiriendo también, como he sugerido antes, perdonad la repetición, en ese constante seguimiento del nuevo creyente. ¿Para qué? Para que vaya, para que empiece, porque muchos ni tan siquiera empezaron a andar por el camino de la santificación. No nos interesa gente que llene nuestras iglesias. Nos interesa discípulos que hagan otros discípulos, porque el Señor, repito nuevamente, nos da ese mandamiento a la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. No hay otra naturaleza, todo lo demás será humano. Para que nuestros hermanos vayan avanzando en el camino de la santificación, para que nosotros mismos, a través de esa práctica, profundicemos el amor de Dios, profundicemos en muchas cosas que necesitamos para nuestra vida. Estamos pasando como iglesia, como persona, como familias, estamos pasando por situaciones terribles. A veces ni tan siquiera nos damos cuenta, pero en realidad es una situación actual que es difícil para muchos de nuestros hermanos de sobrellevar. Y todas esas cosas son también, y no lo olvidemos, resultado. No vienen las cosas porque si siempre en toda enfermedad hay causa y efecto. Siempre. El pecado que no solamente nos ata, que no solamente nos deja el espíritu por tierra, no, sino que hay una consecuencia en cada pensamiento, en cada palabra, en cada hecho. Consecuencia a nivel físico, la enfermedad, hasta la muerte, a nivel espiritual. Ausencia de bendiciones. Por eso
El Señor nos dice que debemos ser discipulados. ¿Para qué? Para ir profundizando. No somos lo suficientemente porque llevemos muchos años en el Evangelio. No, es que ya me conozco el tema. Estás mintiéndote a ti mismo o a ti misma. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice aquí en la palabra de Dios: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Palabra de Dios. El mismo Dios dice que es manso y humilde. Aprended de mí. Aprended de mí, porque soy humilde, dice el Señor. Es decir, lo que nos está transmitiendo aquí, que no más orgullo, no más sabiduría humana, más amor y más búsqueda del perdón. Nuestra vida debe ser eso, una búsqueda constante del perdón. Porque Él nos perdonó. No podemos tener nada contra nadie. ¿Por qué? Porque nos está robando Satanás bendiciones. Nos está echando por tierra. Y nuestra vida no será mucho mejor, sino que estaremos siempre con problemas, enfermedades y otras cosas. Pero el hombre, la mujer cristiana, el discípulo o la discípulo siempre estará firme. Vendrán vientos, vendrán tempestades. Él permanecerán firmes. ¿Por qué? Porque ellos creen en la gracia de Dios. Ellos creen que nada ni nadie podrán con nosotros. Nada ni nadie. Por eso nosotros debemos estar aprendiendo del Maestro. Si no aprendemos del hermano más instruido, o del predicador, o del profesor, o de los hermanos, de los ancianos, lo que me diga este hombre ya lo sé. Indica que no sabes nada. Indicas que tienes un problema. Por eso dice el Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Es decir, ser iguales a ellos, imitándolos. Pero aquí se está hablando de Cristo, al cual tenemos que imitar, no a Juan, no a Rafael, no a Óscar, no, sino imitar a Cristo. Imitarle a Él, solamente en Cristo, solamente en Él. Por eso no se puede, y vuelvo al principio, ser verdadero creyente si no se es discípulo. Fijaos que digo discípulo, no un buen discípulo, ni un mal discípulo, solamente discípulo. Y el Señor irá cambiando tu vida, irá enseñándote de cosas pequeñas, quizá del niño más pequeño de la congregación, de Ezequiel, por ejemplo. ¿No puede enseñar? Yo creo que sí. Mi larga vida he aprendido de niños. Marián ha aprendido muchas cosas de niños y niñas en su ministerio, en los lugares donde estuvo trabajando para el Señor. Por tanto, repito, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo números. El número no tiene necesariamente que ver con bendiciones. Hay
hay organizaciones que tienen cientos y cientos de personas. Algunas de las sectas. Sin embargo, no podemos decir que haya bendiciones en ello. No dice hacer creyentes, sino ser creyente. Un creyente bíblico. Porque ese es un don que Dios te ha dado a ti y a su iglesia. A ti y a su iglesia, porque tú eres parte del cuerpo de la iglesia, que tiene un objetivo prioritario, el único quizá, entre otros menores: predicar, extender y enseñar, haciendo discípulos a todas las naciones. Aconteció, dice el apóstol Pablo, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esa es otra característica del falso discípulo, del falso creyente. No habían oído hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes no están también en esa misma situación? Sí, han escuchado hablar del Espíritu Santo, pero lo han escuchado dentro de sí, en lo más profundo de su alma. ¿Has escuchado cómo el Espíritu Santo está ahí en tu vida? ¿Cuál es el nivel que tú sientes al Espíritu de Dios? Sabemos que muchos de nosotros se salvarán como por fuego, sin ninguna bendición, porque ninguno de los suyos se condenará. Pero, hermano y hermana, ¿cuántas bendiciones no te habrás perdido? ¿Cuántas luchas y batallas perdidas? De eso se trata. De eso se trata. Por eso, no solo les habla Pablo a la iglesia de Corinto de esa primera experiencia en la conversión, sino les está hablando de la presencia continua del Espíritu Santo en sus vidas, en tu vida, en mi vida. Muchos habían creído en el mensaje, pero aún no lo habían llevado a sus corazones. Ni siquiera habían oído estas personas, ni siquiera habían llevado, habían aceptado, habían creído en el mensaje, aún no lo habían llevado a sus corazones. ¿Por qué? Porque ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Y seguramente que allí en la iglesia de Corinto habían hablado más de una ocasión del Espíritu Santo. Eran como niños recién nacidos que aún no podían digerir adecuadamente. De eso se trata, el alimento espiritual. Muchos creyentes ya son viejos creyentes, pero aún le cuesta digerir, no digieren, no tienen un buen desarrollo en su estómago espiritual y no pueden digerir adecuadamente ese alimento. Es imprescindible que tú y yo, como verdaderos discípulos, y tú como verdadero creyente, debes de andar un paso más hacia la santificación y pensar tranquilamente, a solas en tu cuarto,
hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame. Porque se da la circunstancia que estos tipos de creyentes ni oran ni piden al Señor. Y si lo hacen muy contadas ocasiones. Es imprescindible, hermano, que el verdadero discípulo sea consciente que el conocimiento de Dios y su Cristo es gradual, no es: se me ha abierto el mundo, ya he cambiado, ya lo sé todo. No, es un proceso gradual de santificación. ¿En qué? En la medida de la gracia de Dios. ¿En qué? Y en tu vivir diario. No hay otro sistema. El verdadero creyente y discípulo lo deja todo por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque su Cristo lo dejó todo por ti y por mí. No lo olvides. Es un continuo seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que Él me enseñe. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que habla a tu corazón, a tu alma, que te está enseñando. Cristo no está aquí. Está el Espíritu Santo. Yo miré, pero os dejo el que consuela. El Espíritu Santo. Él os dirá, Él os enseñará. Así dice la palabra. Es un continuo seguir a Cristo. Que Él te enseñe, me enseñe, nos enseñe a través de la palabra en su lectura diaria. ¿Lees la palabra diariamente? Nosotros la leemos, pero fallamos a veces. Y hacemos nuestro devocional, pero fallamos muchas veces. Pero no solamente leer la palabra, sino también estar sujetos a la oración, a hablar con Dios. Tiene como discípulo la capacidad de hablarle al Señor: Señor, esto no lo entiendo, Señor, tengo esto, lo otro, de hablarle en una continua oración diaria, que es como tener un encuentro con tu Dios. Así de simple. Por eso no se lo pensaron. Aquellos discípulos, primeros discípulos, no se lo pensaron, sino que lo dejaron todo por amor de Cristo. Dejaron mujeres, hijos, por amor de Cristo, y le siguió. Pero a ninguna de su familia le faltó nada. ¿Por qué? Porque Dios era el que provee. El que proveía, el que provee y el que proveerá. Por mucho que insistamos, por mucho que nos esforcemos, sin la gracia de Dios no somos nadie. Por eso ellos lo siguieron por amor de Cristo, sabiendo que Dios en su providencia y amor no dejaría abandonado a los suyos. Ese es un continuo avanzar siguiendo a Cristo. El creyente puede tener toda la mejor de las disposiciones del mundo, pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, necesitas, repito, la oración. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, no has roto? ¿Cuántas veces has roto la monotonía de tu fe? Y has roto las cadenas de tu indiferencia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No hemos fallado ahí. Quiera el Señor ayudarte. Es importante esto que hemos hablado. Debemos autodisciplinarnos a nosotros mismos, a aprender de la palabra, a aprender de Dios, aprender, porque si no aprendemos de esas cosas, aprenderemos de la vida, de las cosas de la vida. Cosas que nos pasan, cosas que nos destrozan. Si no aprendes de Cristo, aprenderás de eso. Y es la experiencia
que tenemos la experiencia que tiene Juan, que tiene Óscar, que tiene Rafael o que tiene Miguel, o nuestro hermano, el pastor Ignacio, o cualquiera de nosotros. Quiera el Señor que haya podido llevarte ese mensaje, pero no un mensaje para hundirte, sino para levantarte. Porque nunca debemos, dice el Señor Jesús, mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante para seguir el surco de nuestro diario andar. No mirando atrás, no hablo de atrás, hablo del futuro. Pienso en el futuro, así debes y debemos ser, mirando el futuro, porque el futuro es de Cristo, de nuestro Dios, y el futuro para el Hijo de Dios es vida eterna. Que el Señor te ayude y me ayude. Amén.